¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén perfectamente. Hemos llegado a la novena parte del curso de base de datos donde continuaremos aprendiendo SQL. En este punto ya sabemos cómo se crea una base de datos en un gestor como MySQL. Ahora nuestro objetivo se enfocará en aprender a crear las tablas que la componen. Entonces amigos, prepárense y presten atención porque comenzamos. Amigos, en el video anterior creamos las bases de datos B de películas y B de ejemplo 1 con las que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a crear dos tablas, las cuales van a estar relacionadas. Con esto podremos aprender cómo se crean las tablas y sus campos. Además, aprenderemos de una vez cómo se asignan índices y llaves por medio de comandos SQL. Será una tarea interesante y para lograr nuestro objetivo vamos a basarnos en el modelo que construimos, pero solo vamos a utilizar la tabla director y parte de la tabla película. Como deben recordar, estas dos tablas se encuentran relacionadas por medio del campo director ID. Perfecto amigos, teniendo claro lo anterior, vamos a proceder. Lo primero que debemos tener claro cuando estemos montando una base de datos relacional en un gestor es que debemos comenzar con las tablas más sencillas y sobre todo con las que no tengan llaves foráneas. Si miramos nuestro ejemplo, en la tabla película tenemos la llave foránea director, por lo tanto esta tabla la dejaremos de segundas. Entonces debemos comenzar con la tabla director. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior. Primero miremos cómo se hace la creación de tablas por medio del asistente de Workbench. Pongan atención porque esto les va a parecer familiar. En la sección de navegación buscamos la base de datos B de películas, expandimos su contenido y en el apartado de tablas vamos a dar clic derecho para luego crear tabla. Y si se fijan amigos, vamos a tener una ventana similar a la que utilizamos cuando estamos editando tablas en el modelo entidad relación. Así que no es necesario explicar mucho, simplemente vamos a proceder con el nombre de la tabla, en este caso director. También podemos colocar algún comentario para la tabla si lo consideramos necesario. Minimizamos esta sección y procedemos con cada uno de los campos que compone la tabla, como ya lo sabemos hacer. El primero sería el ID, de tipo entero, llave primaria, not null y autoincrementado. Luego seguimos con el campo nombre de tipo varchar de 100 caracteres, not null. Seguimos con el campo apellido, igualmente de tipo varchar de 100 caracteres y not null. Y terminamos la edición de la tabla con los campos de control, fecha creación de tipo fecha y hora y not null. Y por último el campo fecha modificación, igualmente de tipo fecha y hora y not null. Perfecto, ya tenemos configurada la tabla. Esto ya lo sabíamos hacer amigos. Ahora solo queda aplicar los cambios. Se nos presentará esta ventana donde se muestran los comandos a ejecutar. Estamos viendo todos los comandos necesarios para crear una tabla con unos campos y una llave primaria. Vamos a copiar estos comandos en el portapapeles para analizarlos a profundidad a continuación. Por el momento nos interesa ver cómo se crea esta tabla con el asistente. Entonces aplicamos, se ejecutan los comandos y finalizamos. En este momento ya podemos cerrar la ventana de edición de la tabla y si se dan cuenta aquí en la sección de navegación dentro de la tabla B de películas en la sección de tablas ya se encuentra la nueva tabla director que acabamos de crear. Súper sencillo hacer esto con el asistente, ¿verdad? Pues ahora miremos cómo se hace esto por medio de comandos. Verán que también es muy fácil. En este momento no tengo una ventana de edición activa, por lo tanto tengo que habilitar una nueva oprimiendo este botón y listo. Analicemos parte por parte los comandos que vimos en el asistente. El comando para crear una tabla es create table. Luego debemos especificar la base de datos donde va a ir la tabla, en este caso sería B de ejemplo 1. Luego un punto y el nombre que le vamos a dar a la tabla, en este caso director. Y todas las características que tendrá esta tabla deben ir entre paréntesis y amigos no se nos olvide colocar al final el punto y coma. Lo primero a especificar serán los campos que debe tener la tabla. Deben colocarse de la siguiente forma. Cada campo debe tener su nombre, el tipo de dato y las propiedades.
En esta primera línea indicamos que la tabla debe tener un campo llamado ID de tipo entero, que no puede ser nulo y que debe ser autoincrementado. Si recuerdan, este campo es la llave primaria de la tabla, pero esta propiedad es la única que no estipulamos en este momento, ¿vale amigos? Eso lo indicaremos más adelante. Al final vamos a colocar una coma indicando que viene otro campo. El siguiente campo es nombre de tipo varchar de 100 caracteres y que tampoco puede ser nulo, y así vamos a hacer con cada uno de los campos que compone la tabla. Cuando ya tenemos estipulados todos los campos, ahora sí debemos especificar cuál va a ser el campo marcado como llave primaria de la tabla. Entonces vamos a colocar aquí al final una coma y colocamos esta línea. Con esto simplemente estamos diciendo que el campo ID va a ser la primary key de esta tabla. MySQL en el comando createTable también nos permite colocar las instrucciones if not exist para controlar el error en caso de que la tabla ya esté creada cuando ejecutamos el comando. Así que siempre es aconsejable colocar esas instrucciones. Con esto ya terminaríamos la creación de la tabla. Solo falta ejecutar los comandos y validar que se hayan ejecutado correctamente en la ventana de salida. Y también actualizar la ventana de navegación y validar que dentro de la tabla B de ejemplo 1 ya tenemos también la tabla creada director. Muy bien amigos, ya creamos nuestra primera tabla, ya sea a través del asistente o utilizando comandos SQL. Ahora viene la tabla película. Esta va a ser más completa y por lo tanto más interesante, porque vamos a tener que crear unos índices y también una llave foránea para relacionarla con la tabla director que ya creamos. Algo para recordar: los índices los colocamos sobre un campo en una tabla, con el objetivo de optimizar este campo cuando es constantemente consultado. Esto depende de las características del proyecto que estemos implementando. A continuación vamos a ver solamente cuál es el comando utilizado para crear índices sobre campos. No vamos a profundizar en su funcionamiento, pero en el caso dado que alguno de ustedes quieran ampliar un poco más los conocimientos, escríbanlo en los comentarios y si es posible pues vamos a crear un video exclusivamente viendo un poco más a fondo el tema de los índices en las tablas. Bien amigos, entonces continuemos. Creemos la tabla película primero utilizando el asistente. Vamos nuevamente a la ventana de navegación y en la sección de tablas de la base de datos B de películas vamos a dar clic derecho para crear una nueva tabla. Damos el nombre a la tabla, en este caso es película, y minimizamos esta sección para continuar con la creación de los campos. Nuevamente el primer campo es el ID de tipo entero, llave primaria, not null y autoincrementado. Seguimos con el campo sinopsis, este es de tipo varchar, pero de máximo 1500 caracteres y igualmente not null. Y para hacer rápido el ejercicio vamos a crear de una vez el campo director ID, que va a ser la llave foránea. Lo vamos a dejar de tipo entero, igual que el campo ID en la tabla director. Esto es muy importante amigos. Ahora lo vamos a marcar not null también y listo por el momento. Lo creamos como un campo normal. También para el ejercicio vamos a crear el campo clasificación de varchar de 50 caracteres y not null. Decidimos crear este campo para el ejercicio porque recordemos que a este campo en nuestro modelo le aplicamos un índice. Finalicemos la tabla con los campos de control. Entonces vamos a crear el campo fecha creación de tipo fecha y hora y not null. Y por último el campo fecha modificación igualmente de tipo fecha y hora y not null. Ahora sí viene lo nuevo. Primero debemos crear el índice al campo clasificación. Entonces vamos aquí a la pestaña índices. En esta sección por defecto encontramos el índice que se crea automáticamente sobre el campo marcado llave primaria. Por si no lo sabían, toda llave primaria debe tener un índice obligatoriamente. Por eso se crea automáticamente este índice. Bueno, continuemos. Lo primero es colocar un nombre al índice. Se acostumbra que el índice tenga un nombre descriptivo, entonces vamos a colocar película clasificación IDX, indicando que va a ser un índice sobre el campo clasificación de la tabla película. Luego en el tipo vamos a dejar índice
y acá en las columnas vamos a seleccionar clasificación, que es el campo al cual le aplicamos el índice. En MySQL los índices pueden ser visibles o invisibles. Esto es utilizado entre otras cosas cuando necesitamos realizar pruebas y optimizaciones sobre índices que tenemos en la base de datos, pero esto es un tema más avanzado. Por el momento podemos dejar visible o invisible, no importa. Ya tenemos el índice. Para finalizar la edición de esta tabla debemos ahora crear la relación entre tablas por medio de la llave foránea que acabamos de crear en la tabla película. Amigos, ahora debemos recrear esta relación que tenemos en nuestro modelo. Recordemos que el campo director ID de la tabla película es la llave foránea que hace referencia al campo ID de la tabla director. Perfecto, vamos nuevamente a la edición y ahora vamos a dar clic en la pestaña de llaves foráneas de la tabla película que estamos creando. Primero, como es de costumbre, debemos asignar un nombre. Estos nombres también suelen ser descriptivos. Para este caso podemos colocar, por ejemplo, FK película director, indicando que es una relación entre la tabla película y director. En el siguiente campo nos solicitan seleccionar la tabla con la que vamos a hacer la relación, es decir, la tabla referenciada. Entonces aquí vamos a seleccionar la tabla director. Luego, en esta sección debemos seleccionar el campo que relacionará las dos tablas, o sea, el campo llave foránea. En este ejemplo es el campo director ID. Y automáticamente se presenta un menú para que seleccionemos cuál va a ser el campo de la tabla director que estamos referenciando. Entonces debemos seleccionar el campo ID. Y finalmente en esta sección vamos a dejar estas dos opciones en No Action para que no tengamos problemas de integridad de datos en nuestra base de datos. Pero por estos valores no nos preocupemos ahora. Cuando estemos ingresando y modificando datos en estas dos tablas, vamos a comprender claramente para qué sirven estas opciones. Ya tenemos nuestra relación creada correctamente y tendríamos terminada la edición de la tabla película. Pero antes de aplicar, miremos un dato importante. Si se fijan, el campo director ID ahora está marcado con un icono rojo. Y esto sucede porque lo acabamos de marcar como llave foránea. Hasta acá nada raro, pero si vamos a la sección de índices, vamos a ver que ahora tenemos tres índices. El primero, que era el automático, que se le aplicó al campo llave primaria. Luego está el índice que creamos nosotros al campo clasificación y encontramos este tercer índice que no creamos nosotros. No nos preocupemos, este índice también fue creado automáticamente debido a que marcamos el campo director ID como llave, en este caso una llave foránea. Esto se creó por una regla que tiene MySQL y es que toda llave, sea primaria o foránea, debe tener su propio índice. Entonces, pues acá vemos reflejada esa regla de este gestor. Si revisamos este tercer índice, claramente vemos que se le creó al campo director ID. Listo amigos, espero me estén entendiendo correctamente. Ahora sí, ya no hay más novedades para esta tabla, lo último que falta pues es aplicar los cambios. Se nos presenta la ventana para confirmar los comandos que se ejecutarán. Nuevamente vemos el comando para crear la tabla, los campos que la componen y la llave primaria. Adicionalmente vemos la sección de los índices y de la relación entre tablas. Pero bueno amigos, vamos a copiar este código por el momento en el portapapeles y lo vamos a analizar más adelante con calma. Lo que nos interesa en este momento es aplicar este código, que se ejecuten en el gestor y finalizar. Cerramos la edición de la tabla y validamos que efectivamente dentro de la base de datos B de películas ya tenemos la nueva tabla película. Muy bien amigos, buen trabajo hasta el momento. Ahora vamos a crear la misma tabla película pero en la base de datos de ejemplo y en esta ocasión vamos a hacerlo analizando los comandos SQL. La primera parte ya la conocemos y entendemos. Creamos la tabla película en la base de datos ejemplo con estos campos y el campo ID marcado como llave primaria. Ahora, después de la declaración de la llave primaria, vamos a colocar la sección de los índices. Entonces, colocamos una coma al final y adicionamos esta línea. En esta línea simplemente estamos indicando que se debe crear un índice
llamado película clasificación IDX, aplicado al campo clasificación de la tabla, con un ordenamiento ascendente y además marcamos el índice como visible. ¿Recuerdan los índices automáticos a la llave primaria y al campo director ID? Pues esos los podemos colocar nosotros como parte de nuestro código, como hicimos con este índice, o igualmente dejar que se creen solos automáticamente. Finalmente, después de los índices debemos terminar con la sección de las llaves foráneas. Después de la coma que tenemos acá, vamos a adicionar el siguiente código, que es un poco más largo, pero no es difícil de entender. Una relación entre tablas la podemos ver básicamente como una restricción. Por eso comenzamos colocando este comando, constraint, seguido por el nombre de dicha restricción o relación, en este caso FK película director. Luego debemos indicar cuál es el campo que será marcado como llave foránea. Recordemos que en este caso es el campo director ID de la tabla película. Ahora debemos indicar a qué tabla y campo hace referencia la relación. Ponemos entonces la tabla director y el campo ID entre paréntesis. Y finalizamos con las dos opciones que les comenté que son esenciales para conservar la integridad de la información. Y las vamos a dejar así. Luego entenderemos su funcionamiento dentro de una relación. Perfecto amigos, ya tenemos todo lo necesario para crear la tabla película con todas sus características. Nos faltaría ejecutar los comandos SQL y validamos en la ventana de salida la ejecución correcta. Tenemos dos mensajes nuevos. El primero corresponde a la creación de la tabla director, que si se dan cuenta nos generó una advertencia porque la tabla director ya estaba creada. Pero se continuó con la ejecución del siguiente comando, que era la creación de la tabla película, que ese comando sí se ejecutó correctamente. Y si validamos, aquí actualizamos nuestra ventana de navegación, vemos que la tabla película efectivamente se creó en la base de datos de ejemplo. Excelente amigos, logramos crear las dos tablas, logramos el objetivo de hoy. Y con esto ya prácticamente tenemos todo lo necesario para ahora sí pasar todo nuestro modelo de entidad-relación a una base de datos, teniendo en cuenta tablas, campos, índices y relaciones. Así que atentos al próximo video de este curso amigos. Amigos, hemos llegado al final de otro video más, donde seguro aprendimos cosas interesantes. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. Dudas, por favor, en los comentarios de este video. Además, en la descripción podrán encontrar información importante y el código fuente del ejercicio. No se pierdan los próximos videos del curso. Suscríbanse al canal para estar siempre en contacto. Hasta la próxima amigos. Chao.